de hoy, 0,21% en negativo, SP500 0,43% positivo, petróleo Brent 0,57% en positivo, Eurostoxx 50 0,71% en positivo y valor del dólar en euros 0,15% en positivo también. Perdón, que estamos con la alergia primaveral. El IBEX cae a contracorriente de Europa en plenos resultados empresariales. En la crónica de la bolsa, el IBEX cae a contracorriente de Europa en plenos resultados empresariales. Las bolsas europeas registran signos positivos, animadas por su posible acuerdo comercial de Trump con el Reino Unido. Actualizado al 8 de mayo de 2025 a las 9:15 de la mañana. Los inversores se dejan llevar hoy por el optimismo ante las conversaciones que llevarán a cabo Estados Unidos y China en los próximos días para hablar de la guerra arancelaria. Además, Trump podría anunciar un acuerdo comercial con Gran Bretaña en plena resaca por la reunión de la Fed, en la que, sin sorpresas, la autoridad monetaria estadounidense decidió mantener los tipos de interés. Las bolsas europeas registran ganancias moderadas, aunque el IBEX 35 cotiza con recortes en plena oleada de resultados empresariales. ¿Qué hace el IBEX 35? El IBEX 35 baja alrededor del 0,3% y se aleja de los 13.500 puntos en una jornada en la que se han conocido resultados como los de Sabadell o Amadeus. ¿Qué valores son los que más suben o más bajan? Los que más ganan son Sabadell con 2,5%, la entidad catalana mete más presión a la OPA y dispara el beneficio del primer trimestre un 58%, Unicaja 2%, Mapfre 2,5% y los que más pierden son Endesa con un menos 4%, Acerinox con un menos 3,8% y Amadeus con un menos 3,5%. La compañía ha comunicado que disparó su beneficio un 12% hasta los 363 millones de euros. ¿Qué hacen el resto de las bolsas? Las bolsas chinas suben, aunque de forma moderada, por la esperanza de que se alcance algún acuerdo en las negociaciones con Estados Unidos en la guerra arancelaria, aunque para conocer por qué derrotas irán estas conversaciones habrá que esperar al fin de semana. El Nikkei ganó un 0,75%, mientras que el índice Shanghai suma un 0,28% y el Hang Seng un 0,30%. Mientras hoy se prevé que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncie un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Gran Bretaña, informó el miércoles el New York Times, citando a 3 personas familiarizadas con los planes. Trump publicó anteriormente en Truth Social que ofrecería una conferencia de prensa en la oficina oval a las 10 de la mañana, 14 GMT, el jueves, sobre un importante acuerdo comercial con representantes de un país grande y muy respetado, usando todas las letras en mayúsculas. No ofreció más detalles, pero afirmó que sería el primero de muchos. Un portavoz de la Casa Blanca se negó a comentar sobre el informe del Times. Un funcionario del Reino Unido afirmó el martes que ambos países habían avanzado significativamente en un acuerdo comercial que probablemente incluiría cuotas arancelarias más bajas para el acero y los automóviles. Wall Street cerró este miércoles en verde tras concluir la reunión de política monetaria de la Reserva Federal Fed sin cambios en los tipos de interés y con una advertencia sobre los aranceles del presidente Donald Trump. Como se esperaba, el Comité Federal del Mercado Abierto de la Fed decidió no apresurarse a la hora de bajar los tipos de interés y los dejó en su rango actual del 4,25 al 4,5%. No obstante, el presidente del Banco Central, Jerome Powell, avisó en su rueda de prensa sobre los riesgos para inflación y desempleo si el gobierno de Estados Unidos mantiene sus grandes aumentos arancelarios. Evitar ese resultado dependerá de la magnitud del efecto arancelario y del tiempo que tarde en reflejarse plenamente en los precios. Según añade Powell, a quien Trump no ha dejado de presionar para que baje los tipos. Powell reivindicó su independencia frente a las presiones de Trump, a quien no nombró, y aseguró que pese a la incertidumbre, la economía de Estados Unidos es sólida y que la institución considerará solo los datos económicos, las perspectivas, el balance de riesgos y eso es todo. Luego están las claves de la jornada. El Banco de Inglaterra, BOE, decide sobre los tipos de interés. El mercado espera que bajen los tipos 25 puntos básicos hasta el 4,25% después de los débiles datos de inflación y la caída de los precios de la energía. La decisión de este mes parece fácil, ya que las implicaciones de los cambios de política de Trump y los movimientos posteriores del mercado apuntan en una dirección desinflacionaria y a nivel nacional. La inflación de los servicios finalmente ha sorprendido a la baja, dado que se espera ampliamente un recorte de tipos. Los inversores probablemente se centrarán en cualquier comentario sobre su trayectoria en el futuro. También hay reuniones de política monetaria del Banco de Suiza, Riksbank, y del Banco de Noruega. En ambos casos se prevé que mantengan las tasas oficiales. El Tesoro español subasta bonos del Estado a 3 y 5 años, obligaciones indexadas con una vida residual de 5 años y 7 meses y obligaciones del Estado 30 años. La estrategia del organismo para este año pasa por emitir en neto 60.000 millones. En Europa muestran sus cuentas Northwest, Puma, Siemens, Energy, Blanca, Midland, Rheinmetall, Maes, Adecco Group. En Estados Unidos es el turno de Warner Bros. Discovery, Expedia Group y Paramount Global, que traerán a Occidente para este jueves un dividendo correspondiente al ejercicio 2024 por importe de 5.940 euros.
por acción. La renta variable sigue así pendiente de la campaña de resultados y de las noticias arancelarias. Hoy se espera que se anuncie un acuerdo entre Estados Unidos y Reino Unido, lo que al menos puede proteger al mercado de retrocesos inmediatos. El mercado está pendiente de la apertura de negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos prevista para este fin de semana. Estas negociaciones se celebrarán en Suiza, presencia del viceprimer ministro chino y del director de Tesoro de Estados Unidos. Aunque los dos presidentes no están involucrados directamente, este hecho hace presagiar avances en la escalada, aunque no se trata de discutir gran acuerdo comercial duradero. La Reserva Federal, Fed, ha decidido mantener sin cambio los tipos de interés. Sin embargo, el mensaje de fondo ha sido mucho más relevante que la propia decisión. La institución presidida por Jerome Powell ha reconocido un aumento significativo en los riesgos económicos, especialmente en relación con la inflación y el desempleo. En su comparecencia, Powell fue claro: la incertidumbre actual sobre la economía de Estados Unidos es elevada y el impacto de las políticas comerciales impulsadas por el expresidente Donald Trump aún está por definirse. No está claro qué debemos hacer, dejando claro que la Fed permanece en una especie de pausa táctica a la espera de nuevos datos que confirmen la dirección que tomará la economía. ¿Cuál es la evolución de la deuda, las divisas y las materias primas? En los mercados de materias primas, los precios del petróleo rebotan tras caer más de $1 el miércoles. Los futuros del crudo estadounidense suben un 0,5% hasta los $58,34 por barril, mientras que el Brent se sitúa en los $61,34 por barril, un 0,4% más en el día. En cuanto a los metales preciosos, el precio del oro gana un 0,7% hasta los $3.390 la onza, en medio de la incertidumbre sobre las perspectivas de la política monetaria de la Reserva Federal, aunque aún se encuentra por debajo de su máximo histórico de $3.500.